Nuestro compañero Javier Pérez Campos daba un giro de estos de guión de Hollywood, porque cuando todos creíamos atisbar, tocar ya la solución, Tornado de Fuego, que por cierto, viéndolos en imagen, son espectaculares y dan miedo, que no nos pille ninguno en el camino, por favor. Cuando teníamos casi claro el fenómeno, y es verdad que en Torrejoncillo había unos sectores quemados circulares muy parecidos a los que he visto ahora mismo en las filmaciones, en el ordenador de Carmen, y que seguro que vosotros podéis acceder, Tornados de Fuego. Cuando todo lo teníamos más o menos ceñido, y es siempre la humildad del misterio, Javi da un dato que no teníamos en cuenta, y que se puede corroborar. Nada quemado. ¿Qué clase de enigma se paseó por Valdepero, por esta localidad palentina, aquella tarde? ¿Por qué? Y nuestra descripción sigue con más testimonios. Doña Brígida, que tiene más de 80 años, sigue cortando leña, que es una demostración de vida en contacto con la naturaleza. Tema de la primera hora de Milenio 3. Hablaba, pero vamos, sin ningún tapujo, pánico y muerte. Pánico entre las gentes, escondiéndose bajo tierra, y muerte porque hay alguien que no sé qué pasó con él. Javi, ¿cuál es su historia? ¿No pudo escapar a tiempo? No, el pobre Tomás Pastor, un joven de 16 años, se encontraba en medio de la era cuando todo se desencadenó, cuando él vio aparecer aquello prácticamente sobre su cabeza. Él no tuvo tiempo para correr, estaba con su padre. Entonces Tomás Pastor corrió a refugiarse a un corral cercano junto a su padre. Imagínate, su padre estaba agarrado a un carro que tenía 2 mulas. Las mulas, al ver aquello, se asustaron tanto que echaron a correr y salvaron la vida de aquel hombre, porque aquel corral se vino abajo y acabó con la vida de su hijo. Aquí tenemos a otro de los mártires del misterio españoles, que hay unos cuantos. Fenómenos extraños, más o menos comprensibles, han dejado vidas con nombre y apellidos en el camino, en la cuneta. Tomás Pastor. Su recuerdo, por supuesto, aún flota por el pequeño pueblo de Fuentes de Valdepero. Pues muy asustadas todas, cuando ya vimos que eso, pues ahí a ver, pues les ha pillado que a un chico le ha matado, pues se cuenta la familia, y de Valencia se despobló, estaba estudiando la calle, los frailes y todo, un chico joven, y, horroroso. Estuvimos, yo creo que todo el pueblo, unos días, pues claro, como sobrecogidos, y ay, Dios mío. Antes de saber más de la muerte, Javi, importante, ¿hubo comisiones de científicos, investigadores, personas del gobierno, militares, que llegaron a Fuentes de Valdepero para saber por qué ahí y solamente ahí? No, lo más que llegó fue la ayuda de los bomberos de Palencia, del gobernador, de gente importante que llegó un poco allí a compadecer a la gente, ¿no? Y a estar con ellos durante las horas siguientes. Ayudó un poco también a alguna gente a reconstruir el pueblo, pero aquello, por lo menos no hay constancia aún hoy de que allí hubiera alguien que investigara aquello. Ni explicación, por supuesto. No, por supuesto que no. Y volviendo un poco otra vez, si me permitís, al tema del fuego que no quema, entre comillas, hay una historia que acabo de recordar que me contaban también. Otro pastor que se encuentra en la era cuando se desencadena el fenómeno y ve como aquella gran tromba, aquel torbellino negro, va hacia él, se dirige hacia él rápidamente. Él no tiene dónde refugiarse, se queda ahí pasmado, presa del pánico absoluto, y aquella tromba se posa sobre él. Él empieza a flotar dentro de ese gran torbellino y es transportado por él hasta 1 kilómetro más allá. Que entra dentro de la posible lógica de un fenómeno que ha logrado arrancar una fuerza importante de aire capaz de transportar, claro, vigas, casas, personas. Ahora, salir con vida. Claro, lo extraño es que decían que se quedó de pie 1 kilómetro más lejos y completamente indemne, prácticamente. Más datos sobre Tomás Pastor. Hay que anotarlo ahora junto a Nicolás Sánchez Martín y tantos otros mártires del misterio españoles, con funestos encuentros cara a cara con la luz. El Colás, cerca de Cambroncino, unos 20 años de este encuentro, unos 20 años antes, se encuentra con esa luminaria que le viene cortando el camino, y quizá sacarle el puñal fue lo último que contó,
fue como un gesto, como decíamos antes un Carlos Yandres, que no se debe hacer ante lo desconocido, sea una tribu, sea una luminaria. Aquello le traspasó a él y al caballo y murió a los pocos días, con una especie de agonía terrible. Bueno, pues hay que saber más de la muerte de este hombre en el año 35, después de aquel paseo fúnebre de un misterio por Valdepero. Y las buenas gentes del lugar aún se acordaban de una escena que parece de película por el dramatismo. Esta escena. Era muy majo, pero allí quedó. Que dice que decía, pero padre, quítame esta viga que me está ahogando, si no puedo, hijo, si no puedo. Y cuando ya la gente fue y empezaron a ir sacando, cuando llegaron él estaría un poco más pillado, pues ya le sacaron muerto. O sea, que no muere en el instante, sino que algunas personas del pueblo llegan a hablar e intentar auxiliar a Tomás Pastor. Sí, podemos decir, clasificar un poco a Tomás como una víctima indirecta del misterio, ¿no? Él no es atacado directamente por este fenómeno, pero sí que muere a causa de sus consecuencias, ¿no? Tomás estuvo unos minutos todavía vivo, prácticamente consciente, pudo hablar, como nos contaba Brígida, con alguno de aquellas personas, suplicaba que por favor le sacaran de allí y desafortunadamente nadie logró ayudarle. Yo le dije a Javi Pérez Campos, en esta investigación digna, no sé, de un Alardo Prats, José Cirré Jiménez, o sea, los míticos de la época, que acudiese a un testimonio que siempre suele quedar en las piedras y en las afueras de muchas aldeas. A veces es verdad que es fúnebre, pero ¿cuántos camposantos, amigos, nos hemos recorrido, no? ¿Cuántos cementerios modernos y antiguos, en escarpadas laderas y en llanuras, en países diferentes? ¿Cuántos cementerios como hacían los antiguos reporteros? Porque a veces cuando falta una foto, cuando falta una partida de bautismo o de muerte, suele estar la tumba. Y la tumba a veces es la última parada de una investigación. Y cuando el investigador en solitario llega allí, se da cuenta de que el trayecto ha tocado a su fin. Pero que eso era realidad rotunda, que eso no es fantasía, aunque luego se fantasee en generaciones posteriores sobre una cosa tan inexplicable y que nunca se ha vuelto a dar. El misterio tiene este vínculo fuerte con la tradición oral, pero hay que acudir a todas las fuentes. Ninguna fuente es tan poderosa para el investigador como el cementerio. Me imagino a Javi cuando cae la tarde abriendo la puerta a la verja del viejo y pequeño cementerio de Valdepero. Un momento como este. Abres la puerta, se oyen los pájaros. ¿Qué buscabas? Bueno, llevábamos todo el día grabando recursos, entonces ya estaba anocheciendo. Además, cuando llegamos al cementerio de Valdepero, los chicos se quedan fuera grabando recursos también de Valdepero desde fuera, ¿no? Desde la lejanía. Y allí estábamos buscando, desde luego, la tumba de Tomás Pastor. En las entrevistas previas había preguntado a todos los testigos y a la gente con la que habíamos hablado si por favor nos podían indicar dónde estaba esa tumba. Y bueno, bien por desconocimiento, bien por respeto, ¿no? Porque la gente, hay personas que lo tienen todavía muy presente, aunque hayan pasado solo nada más y nada menos que 76 años, hay gente que sigue teniendo el dolor y el recuerdo de aquella muerte. ¿Y el miedo? El miedo, por supuesto. ¿Al fenómeno? Sí, y siguen recordándolo tal y como estaban. De hecho, Brígida se nos emocionaba cuando recordaba cómo veía venir todo aquello. Entonces, bueno, nadie parecía querer decirnos dónde estaba la tumba. Nos decían que incluso estaba todo ya muy viejo, que había pues moho, que las tumbas incluso habría que limpiarlas un poco porque eran muy viejas ya, imagínate, año 35. Entonces yo me adentro en el cementerio, llego casi a la tapia del final e imagínate la cara que se me queda cuando una de las primeras tumbas que miro hacia abajo, una gran losa de piedra donde la única palabra legible a simple vista era tromba. Se refería a la tromba de fuego. Así es, cuando ya nos arrodillamos, ¿no? y analizamos la tumba y lo que ponía ahí, aquí yace Tomás Pastor, víctima de la tromba del año 1935 a la edad de 16 años. Es decir, imagínate, totalmente impresionados después de haber estado husmeando y buscando y rescatando esta historia, cuando el último momento es plantarte ante la tumba de la única víctima mortal de este extraño misterio.
Se preguntaba Eusterio Alario, otro de los grandes reporteros de la época, en el año 35. Esta ha sido la tragedia, horrible tragedia de un pueblo labriego que vivía feliz. El misterio llegó hasta este lugar. Dice, pero flota un ambiente de incertidumbre y de pesimismo por el futuro. Algunos aseguran que ¿cómo amanecerá? ¿Cómo será la noche? ¿Y dónde nos recogerán para descansar? El reportero había llegado justo después del incidente. Estaba viendo todavía las ruinas casi candentes, piedra a piedra, por el rozamiento al caerse. Un pueblo derrumbado, nadie entendía nada. Seguramente el reportero Eusterio Alario, al hacer este reportaje, pues jamás imaginó que alguien 76 años después iba a seguir sus pasos e iba a terminar en la tumba, todavía sin alzarse, sin construirse en este instante del reportaje, para verificar que los misterios españoles a veces se olvidan, quedan perdidos en la hemeroteca, en legajos, no hay investigación, simplemente se mira el cielo como hicieron en Palencia y se reza para que aquello no vuelva. ¿Pero qué era aquello? Un enigma mortal que nos ha traído el reportero Javier Pérez Campos. Gran trabajo, amigo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Iker. Y solo un último apunte. Imagina cuando llegamos también al lugar donde comienza el fenómeno, una gran explanada verde con varias paredes desperdigadas de adobe, alguna puerta, y de pronto casi tropezamos con una piedra que llega a la altura del tobillo, nos agachamos y era casi un homenaje a todo aquello. En esa piedra una palabra que refleja la angustia del momento. Solo se podía leer mort. Pues esto es crónica de una investigación y de la obligación como periodistas de rescatar esta España absolutamente ancestral, mágica, misteriosa, llena de cosas. Los archivos, las páginas sepias ya de los periódicos tienen tal cantidad de información, de película, ¿verdad? No solo la tumba, sino esos vecinos viendo cómo lentamente el fenómeno extraño, el extranjero, el forastero, el no invitado, se está paseando a las 2 de la tarde por un pueblo desolado. Ha caído la noche en el día, todos signos para algunos del fin del mundo, claro, ¿qué iban a pensar? Ahora bien, ha pasado tanto tiempo y solo podemos rodear el fenómeno con hipótesis. Solo el origen, solo el epicentro de este misterio sabe quién era y por qué llevó la desolación a un pequeño pueblo de Palencia que, eso sí, ha sabido levantarse y vivir feliz, pero siempre con ese recuerdo. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena SER, Iker. Jordan nos dice, creo que para saber si fue un tornado habría que investigar si se produjo un incendio forestal, que es la base de estos tornados. Aparte de que es muy extraño porque los tornados de fuego se consumen rápido. Por cierto, Javi, ¿hubo algún incendio forestal que se sepa en ese momento para generar el fenómeno? No, prácticamente ninguno, y tengamos en cuenta la hora, la estación del año. Si ese fuego hubiera quemado, todo lo que estaba seco habría salido ardiendo, ¿no? Anaís Pascual nos decía, hola amigos, enhorabuena por vuestro programa, como siempre. Yo recuerdo que mi padre, cuando estaba de nómada en el Sáhara, una vez de patrulla sufrió algo parecido a lo que contáis. Para los nómadas es conocida la Cueva del Diablo. En una expedición sufrieron un siroco muy violento, tanto que tras su paso, que azotó varios minutos al convoy, varios de los que iban en la expedición aparecieron despellejados. Todos hablaron del fuego que salió de la Cueva del Diablo. Puede que la arena azotase con más fuerza, pero sinceramente hace mucho que mi padre no comenta nada acerca de este tema. La cueva es casi un tabú. Todos dicen que allí, además de murciélagos, había algo más, una huella de un pie inmenso, de gigante, y una sensación de desazón incomparable. ¡Qué maravillosa historia en tan solo unas pocas líneas! Maxi dice que es de Gerena y que lo del toro calcinado de la Calera, posiblemente por un ovni, se sabía en todo el pueblo, pero desangrado por un ciclón. Claro, es que las teorías ahí divergen, y es verdad que muchos hablaron de un objeto físico que se paseó por la Calera, y otras teorías hablaban de un fenómeno atmosférico con esa presencia, como de un pequeño sol o un pequeño cono. Y en la disputa, el asunto de la Calera se ha relacionado con estos temas, y otros más ortodoxos de la ufología lo han llevado solo a objeto, y no meteorológico. ¿Y el toro desangrado?
pues hay un misterio. Porque... Ni ovni ni... No, pero es que había un toro que tenía marcas y encima como punzones y desangrado. El chupacabras. Hubo 2 toros afectados diferentes, en diferentes puntos. Hablaron algunos de un toro, otros de otro, y el diario Pueblo fue quien hizo, digamos, míticas de historia, con un reportaje. Unos se centraron, como suele pasar a veces, en unas pruebas y otros en otras. Bueno, sin resolver lo dejamos. Susana nos decía el año pasado: un tornado azotó mi barrio en Málaga, tiró árboles y arrancó el tejado de la estación. Incluso una boya del puerto acabó en mi plaza. Increíble. Saludos a todos los milenarios. Mónica nos decía que le ha encantado el tema de las tribus, que en su próxima vida que la encantaría nacer en la selva y poder entender este mundo sin artificiales. Al fin y al cabo ellos son quienes conocen el misterio de la vida. Fernando Alcaraz desde Barcelona: creo injusto que estas tribus que no conciben el hecho de destruir la madre tierra sufran la autodestrucción a la que estamos condenados y de la que somos culpables. Deberíamos dejarles vivir en paz, dice. ¿Y la encuesta? ¿Cómo va a estas horas de la noche? Porque ahora rápidamente vamos pasamos a ver otros si temas. se ha movido algo esa encuesta. Pueden seguir votando además durante toda la semana en ikerjimenez.com. ¿Estarías dispuesto a vivir en una tribu perdida? Sí, 40,8%, no, 59,2%. Por cierto que hay muchas novedades, esto de los blogs como que florece, bueno, blogs o espacios, ¿no?, dentro de otros espacios. Por ejemplo, en nuestra web damos paso a un blog que se ha hecho mítico y mucha gente sigue con si es verdad o no es verdad. Creo que es verdad, y con miles de visitas, el blog tuyo, Carmen, el de la nave de la moda, que está ahí y podéis acceder a él a través de ikerjimenez.com. Los que vayan a la página, buscando la página y sus contenidos, lo que hace Guillermo León, todo perfectamente ahí filtrado, colocado, noticias. De repente, no solo la página o este blog de Carmen, sino que se han encontrado hoy con una enorme sorpresa. De alguna forma, el gabinete del doctor Camacho y sus noticias insólitas y tóxicas, extrañas y tóxicas. Su mundo, su forma de ver las cosas. No puedo añadir más, lo iréis descubriendo. Es verdad que Santi puede sorprendernos con un amigo repentinamente, como la pasada semana, que provocó hilaridad, como es normal, la teoría de aquel hombre furgoneta en ristre que anunciaba por una parte de Estados Unidos que John Lennon había sido acribillado no por David Chapman, sino por Stephen King, y defendía vehementemente esa teoría. Claro, esto es tremendo, pero Santi es capaz de pasar de eso a información pura, dura, auténtica, de sus conspiraciones. Todo eso es su mundo, pero a veces, de pronto, surgen documentos reales. Yo siempre tengo que decirle a Santi: oye, Santi, esto es auténtico, de verdad, y tanto. Y volvemos a los archivos del FBI, que están dando mucho que hablar. Claro, estamos en tiempo de lectura, análisis, y van surgiendo cosas. Algunas cosas tienen que ver con personajes muy famosos, con ovnis y también con increíbles explosiones de artilugios en los cielos. Que suene el piano, que llega el tiempo de Santiago Camacho. Pues sí, el Acta de Libertad de Información norteamericana nos está dando unas semanas de absoluto gozo, cuando no delirio, a los aficionados a los temas conspiranoicos. Y es que cuando no es esa fantástica web del FBI que nos descubre cosas, son documentos que piden investigadores privados y que arrastran informaciones absolutamente novedosas. Fíjate, cualquier historia que combine los ovnis con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, yo creo que es una auténtica mina de oro para los teóricos de la conspiración. Y eso es justo lo que descubrió William Lester, que era un señor, que es un señor, que está a punto de publicar un libro que no tiene nada que ver con los ovnis ni con lo misterioso. De hecho, se titula Una celebración de la libertad, John F. Kennedy y la nueva frontera. Es uno de tantos tratados académicos sobre la presidencia de Kennedy,
y a través del Acta de Libertad de Información, pues digamos que pidió una revisión de qué documentos pues ya estaban disponibles para poder ser desclasificados en cuanto a la correspondencia personal de Kennedy, etcétera, etcétera, y ir completando su libro. Y mira por dónde se encuentra con 2 documentos absolutamente desconocidos y que automáticamente tanto a los ufólogos como a los conspiracionistas los han revolucionado de manera completa. Imagínate una nota de alto secreto escrita el 12 de noviembre de 1963 en la que el presidente Kennedy ordenaba al director de la CIA la entrega de todos los expedientes relativos a los ovnis y tener una ronda de conversaciones con él y con otros directivos de la agencia sobre el tema en el siguiente mes de febrero. Esto es, Santi, permíteme, para que todo el público lo entienda, poquísimos días antes de su muerte. 10 días antes, exactamente. Claro, automáticamente los más suspicaces han hilado las dos cosas. Dicen, bueno, Kennedy pide esos documentos, 10 días después lo matan, a ver si... Yo, ahí va mi opinión personal, yo creo que no. Es decir, una operación, tanto si hubiese sido si el asesinato de Kennedy, como muchos creemos, es fruto de una conspiración, una operación de ese calibre no se monta en 10 días. Es decir, las razones tuvieron que ser otras y esto es sencillamente una coincidencia. Pero sí que nos habla de ese interés del presidente Kennedy por ese asunto. Y hay un segundo memorándum, este dirigido al director de la NASA. Y este también es muy interesante porque de alguna forma corrobora de forma oficial ese interés. En ese memorándum le solicita al director de la NASA que tenga la máxima colaboración o el máximo espíritu de cooperación con los soviéticos sobre el tema de los no identificados y otras actividades espaciales. Y se razona. Dice, bueno, vamos a ver, ellos y nosotros estamos viendo cosas, lo cual confirma el hecho, estamos viendo y detectando en nuestros radares cosas desconocidas, cosas que en un momento dado podrían ser interpretadas como una invasión del espacio aéreo, como un ataque. Vamos a ver, no sea que tengamos un incidente grave por error y si nosotros detectamos algo, pedimos información, si ellos lo detectan, nos la piden a nosotros, no sea que efectivamente tengamos un disgusto pues porque aparezca media docena de objetos que no son ni suyos ni nuestros y ello despierte la alarma. Fíjate que eso iría a colación de un documento que salió hace cosa de 10 años. Hace cosa de 10 años salieron 2 documentos. Uno de ellos una presunta versión del discurso que iba a dar Kennedy en Dallas y que decía el documento apócrifo que básicamente iba a versar precisamente sobre, o lo iba a mencionar profusamente, el tema de los ovnis y su intención de dar a conocer toda la información que tenía el gobierno al respecto. Ese presunto discurso siempre ha sido muy discutido y a día de hoy, con toda la seriedad del mundo, solo se le puede dar la categoría de apócrifo. Pero hay otro documento que los expertos en el tema lo llaman el documento quemado. El documento quemado es un documento que aparece en 1990, concretamente de manos de Timothy Cooper, que es un ufólogo norteamericano, que dice que lo recibe de una fuente anónima de la CIA. Se llama el documento quemado porque está quemado, es decir, está chamuscado. El documento, según la versión de este informante anónimo de la CIA, fue rescatado literalmente de una hoguera donde personal de la agencia estaba quemando información que no querían que ni siquiera que pasase a los archivos, es decir, que desapareciese para siempre. Este hombre sacó esta hojita y se la pasó a Timothy Cooper. El contenido de la hojita venía a decir lo siguiente. Venía a decir que Lancer era el nombre en clave que tenía para la CIA Kennedy, había solicitado información sobre nuestras actividades y eso no se podía consentir de ninguna manera. Ese, digamos, es el párrafo más relevante al respecto. Y luego había una serie de veladas alusiones que sí que hacían referencia a que esto podía tener que ver con los ovnis. El documento quemado
a pesar de ser muy controvertido, sí que ha pasado toda una serie, digamos, de pruebas periciales en cuanto a papel, tipografía, tintas, etcétera, etcétera, y las ha pasado todas con éxito. Curiosamente encaja con esta nueva información y bueno, es un capítulo más dentro de lo que sería el asunto Kennedy y los ovnis. Pero hay más, ¿no? Hay una historia de una explosión de un objeto volante no identificado. Claro, luego nos vamos a esta bóveda, maravillosa bóveda informática que nos ha abierto el FBI. Hay que hablar de Capilla Sistina ya, de información, por lo menos. Es una Capilla Sistina de la información absolutamente virtual, pero no por ello menos jugosa, y en la cual nos hemos encontrado otro documento que desconocíamos. Un memorándum firmado el 4 de abril de 1949, en lo cual un agente del FBI informa a sus superiores de que varios policías y oficiales de las Fuerzas Armadas habían sido testigos de una extraña explosión en el estado de Utah. Cuando desarrollamos el tema, resulta que esta explosión es la explosión de un enorme objeto cilíndrico que atraviesa el cielo cerca de la localidad de Logan, en un paraje que tiene el peculiar nombre de Cañón de la Sardina, y que prácticamente buena parte de los vecinos de la localidad, la policía local, el departamento del sheriff de Logan y algunos oficiales de la Fuerza Aérea que estaban estacionados allí pueden contemplar. Incluso se habla de que se podía intentar incluso triangular el lugar sobre el que tuvo lugar la explosión para ver si hay algún tipo de restos. Este memorándum está archivado en la zona de platillos voladores de esta bóveda ya no secreta del FBI, y es uno de los documentos pues posiblemente menos conocidos o que aportan un conocimiento de un caso que no conocíamos con respecto a esos misteriosos años 40 en los que empezó el fenómeno ovni como los conocemos ahora. O sea, Santiago, otro UFO crash, otro supuesto platillo volante u objeto que explosiona y del que no teníamos idea hasta este documento. Además, en este caso no estamos hablando, digamos, de un platillo volante que explosiona, sino de esos enormes cilindros que algunos han denominado naves nodrizas, aparatos de el centenar o varios centenares de metros largos, que atraviesan lentamente y, según están los testigos estupefactos, pues mirándolo, revienta en una explosión de considerables dimensiones. Bueno, pues la CIA sigue arrojando información que es muy interesante, que está siendo analizada y, por supuesto, Santiago siempre dará buena cuenta de ello. Es raro un detalle, Santi. Antes de hablar de un tema ahora que da bastante miedo, hay unas imágenes tremendas de una niña encadenada. Vamos a viajar a Perú. Y claro que Perú sale muy comentado en el programa, pero es que yo no sé por qué. Perú es como un vergel de noticias de este tipo. Y de misterios, en este caso misterio muy dramático. Pero hay una cosa, bueno, luego lo comentaré mejor, porque ahora nos metemos en camisa de 11 varas de lo demoníaco, lo extraño. Pero ha pasado algo. En el mismo instante en que Guillermo ha volcado la sección de Santi con sus noticias, ha pasado algo. Una extraña vigilancia. Luego, Santi, a ver si me cuentas algo. Ahora vamos con temas que ponen la carne de gallina, cadenas, Perú y una niña. Creo que incluso hay sonidos que podían ser el inicio de esta historia absolutamente terrorífica. Bueno, pues si quieres pasamos a escuchar a esta niña de 16 años. Se llama Blanca Giovanna y vive en la ciudad de Jaén, en Perú. Usted es científico, ¿no? ¡Katia, ven a mí! ¡Llegaste a mí! ¡Fernando! ¡Llegaste a mí, Fernando! ¿Quién
es Fernanda? Mi esposa. Hay que interpretar esto. ¿Qué está pasando ahí? Pues fíjate, esta es una chica de 16 años que hace 3 semanas estaba realizando la ouija con unos compañeros del colegio. A raíz de jugar, entre comillas, a la ouija, pues empieza a tener unos comportamientos extraños, hasta tal punto que los padres tienen que encadenarla directamente con una larga cadena para que no se haga ella ni daño ni haga daño a los demás, porque se lanza literalmente hacia las personas. Habla de las fuerzas oscuras, del demonio, del diablo. Has oído esa voz gutural, ¿verdad?, que tienen casi todas las poseídas. Dice palabras que no comprenden muy bien, la familia está desesperada. Hay unas imágenes impactantes que se ve a la niña detrás de unas rejas asomada a una ventana de su casa que son terribles. Y el rostro que tiene esa chica es que está demodado por completo. No es una niña normal, se ve que tiene maldad en los ojos. Hay un momento en el que hemos escuchado: usted científico, ¿verdad? Se dirige a una persona que está detrás de la cámara y que se lleva un gran susto en ese instante, Iker. No saben qué hacer con ella, han pedido la ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, porque realmente no saben si está poseída. Es que estaba haciendo daño no solamente a ella, sino también a los demás, y que estaba atacando a la gente. Hasta que a esta pobre cría no la ayuden, no la lleven a un centro especializado o de psiquiatría, o un exorcista realice algunos rezos sobre ella para que calmen ese estado de histeria en el que se encuentra, pues por el momento no pueden hacer otra cosa. Pero porque es que ella misma puede hacerse daño, porque ya te digo que estaba agarrada a los barrotes de su cuarto y se puede lanzar en cualquier momento. Y la familia certifica que era antes de hacer, que había habido un juego, una práctica de la ouija 3 semanas antes. Y sí, claro, dices poseída, o que ella cree que está poseída, evidentemente esa noción, ¿no?, de estar infectado por el mal, y que realmente provocó unos estados de violencia atroces. Es curioso porque también de América, y concretamente de América del Sur, nos llega una noticia que tiene que ver con ritos, con amuletos, con significado de piezas concretas, y que luego, por lo menos lo que denuncian algunas personas, es que empieza a haber problemas. Yo siempre me acuerdo de Antonio José Alés, Alés, que sabía de radio mucho. Algunas veces hablaba, yo tampoco lo entendía muy bien, pero daba mucho miedo escuchar a Alés cuando decía esas cosas, y tú te acordarás perfectamente, Santiago. Le llamaba gente de vez en cuando, era un programa como más de toma y daca, y él incluso aconsejaba a la gente, que es algo difícil, ¿no?, opinar y contar, bueno, pero aconsejar. Pero Alés lo hacía, se metía en ese barrizal y a veces salía pues con bastante elegancia de él. Pero recuerdo más de una llamada, y 2 y 3, ya en los años 80, que alguien decía que en su cuarto, por ejemplo, estaban empezando a pasar cosas extrañas. Un oyente cualquiera, escuchando la radio, años 80, 85, 86, recuerdo las llamadas de algunas personas que hablaban de una figura repentinamente junto a la cama o junto a la puerta, señalando un punto. Se convirtió casi en un clásico en Madrid a final de los 80, por lo menos las llamadas contando, aterrorizadas las personas, que había como alguien señalando un punto. Bueno, Alés de inmediato hacía una pregunta que a mí me extrañaba, y es: ¿hay algún objeto de algún difunto que usted guarde en su domicilio, en su cuarto? Claro, muchas personas pues tenían el reloj del abuelo, la joya de la madre ya muerta, la cadena de... que es lo lógico, que imagino que en todas las casas de España y del mundo habrá cosas de nuestros antepasados. Bueno, pues Alés siempre incidía, yo no sé de dónde viene esto, en que no había que tener ninguna cosa que hubiese pertenecido incluso a nuestras generaciones, porque se generaban estos fenómenos. Fíjate, hasta que me preguntabas si me acuerdo. Te voy a comentar una... Tú también lo pasaste mal aquella noche. No, o sea, no solo me acuerdo personalmente, sino que te voy a hacer una pequeña confesión personal. Yo, como todo el mundo, tengo objetos, concretamente sobre todo de mi abuelo, que era un hombre al que quería muchísimo. Pero me acuerdo de aquellas historias de Alés. Están en el trastero, varios pisos por debajo de mi casa. Desde aquella emisión. Era grande Alés, para generar esto, desde luego. Bueno, pues yo creo que no pueden ser malos si son de familiares y de eso, y siempre nos acompañan.
Claro, pero estamos hablando de lo que decía Les, ¿no? Y de su particular liturgia. Yo también era muy niño cuando claro. Sí, pero hay gente que le puede dar miedo, claro, y empieza, claro, a guardar las cosas en los desvanes. Estamos hablando todos rodeados de, claro, objetos que han pertenecido a nuestros antepasados y no por eso vemos visiones a los lados de la cama. Y de arte incluso, ¿no? Que pertenece a personas que ya no están. Mira, yo llevo un amuleto de hace 3.000 años. Pero es curioso porque Ales lo decía, como estamos hablando siempre lo que decía Ales, como con mucha vehemencia defendía eso, y hasta el final de sus emisiones radiofónicas defendía eso, a saber, ¿no? ¿Por qué Antonio José Ales tenía esa conciencia? ¿Le habría pasado algo a él? Pues no lo sé, pero lo cierto es que en América hay muchos ritos de mantener ya no amuletos, collares, anillos, sino cosas un poco más tenebrosas. Huesos. Claro, y ahora hay gente que se está quejando de que pasan cosas. En Ecuador, al parecer hay una tradición, pues, de que si te vas por un camposanto y encuentras huesos, esos huesos han ido en tu busca y entonces como que te los tienes que llevar a casa para que te protejan, para que protejan el hogar, para que protejan a la familia. No solo eso, hay mucha gente que incluso cuando sus familiares ya ha pasado un tiempo, pues desentierran al familiar y se llevan pequeños huesecitos para tenerlos en altares en sus casas. A raíz de eso, ¿qué está pasando? Pues que mucha gente dice que cuando ha entrado esa pequeña reliquia, ese pequeño huesecito en la vivienda, han empezado a ocurrir cosas. Fenómenos paranormales, puertas que se abren y se cierran, una especie de sombras que recorren los pasillos, las habitaciones, familiares que empiezan a sentirse mal cuando llegan a esa casa y no saben por qué, y no saben incluso que ese hueso está dentro de esa vivienda. El caso de Iker es que han descubierto quizá a posteriori que estaba el hueso después de ciertos fenómenos. Efectivamente, muchos de ellos lo que han decidido es coger esos huesos y volver a la tierra, volver a enterrarlos, darles, en este caso, un entierro justo, digámoslo así, rezando unas oraciones para que esos espíritus, pues al parecer se calmen. Pero recordemos también que desde la Edad Media, pues las reliquias de santos han estado por todas las iglesias y por muchas casas, por muchas viviendas. Era muy normal tener esos relicarios en los que había pequeños huesecitos de santos, ¿verdad? Pero ¿y qué ha pasado? Que en Ecuador, en diferentes ciudades, ha habido personas que han denunciado lo mismo. Sí, que han denunciado lo mismo, que a raíz de tener esos restos de familiares, huesos sobre todo, en sus viviendas, que lo cogían como un amuleto para proteger a las familias, para proteger las casas, incluso lo tenían a la entrada de las puertas, en pequeños altares en las habitaciones, con estampitas. Era como algo en lo que tú crees y rezas, y a raíz de eso pues han empezado a pasar cosas extrañas. No sabían por qué, hasta que bueno, cuando han enterrado los huesos, pues todo ha vuelto a la calma. Esto desde luego nos da una idea de en un futuro, Santi, hacer un programa casi igual como Ales, ¿no? Porque igual hay mucha gente que ha tenido fenómenos y que cree que hay esa relación, bien para desmitificar o bien para no. Pero me ha gustado mucho eso de cómo afecta la radio, ¿eh? La radio es capaz de modificar nuestras vidas, así que, como bien decíamos, que no haya ningún miedo, porque yo creo que convivimos con objetos que son de difuntos desde siempre, ¿no? Ahora, mira que era pillo aquí, en el buen sentido, el amigo Ales, que dijo, voy a hacer una noche de miedo y va a salir la gente, pero por peteneras, vamos. Y el ejemplo está aquí. A mí me impresionó mucho también, ¿eh? Había una historia de un reloj, de estos relojes que se abren, y con una foto del abuelo o algo así, y que la persona que lo tenía le había pasado como estos de Ecuador, exactamente. Mira, te voy a enseñar una cosa ahora mismo en el ordenador que también te va a impresionar. Ha sido un descubrimiento muy reciente, de hace unas horas. Una araña gigante. Una araña gigantesca. Una araña que además tiene 165 millones de años, que han encontrado en un fósil. Es una araña dorada de seda, o néfila, así se llama. Lo han encontrado en Mongolia, Iker, y solamente las patas miden 15 centímetros. Wow. O sea, cuando ves la imagen, eso te lo encuentras en casa y sales de tu casa corriendo. Yo, por lo menos. La tarántula Goliat es la más grande que conocemos en la actualidad. Y esta es como 3 veces más grande que la tarántula Goliat. Bueno, pues ahí está. La arqueología poniendo terror y poniendo muchas fobias, yo creo que al límite. Vamos a saber qué pasó tal día como hoy. Vámonos con las efemérides. Una noche como esta. Incluso en Milenio 3. Es la sección La correspondencia del tiempo pasado que hace siempre nuestro compañero Carlos Largo.
24 de abril de 1964. El policía Loni Zamora informa del avistamiento de un extraño objeto en Nuevo México. Desde entonces, el suceso sería conocido como el caso Socorro. Entonces él se da cuenta que en la panza de este objeto hay un signo en rojo que es una especie de V invertida con una serie de líneas paralelas, 3 líneas paralelas en concreto. No se sabe si justo debajo de ella o por en medio. Se dijo que se había manipulado cómo era ese signo que encontraron en la panza del ovni. ¿Para qué? Para que las investigaciones pudieran llevarse a cabo en completo secreto. 24 de abril de 1967, el cosmonauta Komarov fallece tras múltiples problemas en la Soyuz 1. Su cuerpo acabó totalmente carbonizado. 24 de abril de 2001. Se prohíbe en la Unión Europea la utilización de harinas cárnicas para alimentar al ganado. El motivo principal, la crisis generada por el síndrome de las vacas locas. El propio agricultor, el propio ganadero tiene una sensación de que, aparte de tener un animal enfermo y de ver en riesgo su propio medio de vida, tiene la sensación que en cualquier momento lo van a detener por envenenar a una población sin haber contribuido nada. 24 de abril de 2006, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio daba en primicia 2 sorprendentes noticias. La sonada detención de Zósimo Pascual Recuero al descubrirse el cuerpo de su hermana Aurora emparedada en su domicilio, y un extraño incidente ocurrido en el cementerio de Peralada, en Girona. Y se encontró con una otra lápida sacada de sitio, con un nicho abierto, con un ataúd reventado, abierto por todos los sitios, con todos los huesos y todas las sábanas por el suelo, y con un hornillo, con un cazo, con un tetabric de caldo y unas tazas, el cual se desprende de que hicieron hervir el caldo el tetabric con huesos y parece ser que se lo bebieron. Historias de nuestra propia historia incluso, ya lo decía. Vaya casos, vaya incidentes. Por cierto, hay uno que realmente parece también anacrónico, digno de la crónica de Carlos Largo. Decían que el último bandolero, si no recuerdo mal, si mi memoria ya un poco encasquillada no me falla, era Pasos Largos, ¿no? El bandolero aquel de la serranía. Ahora dicen que hay otro. Sí. Que ha habido otro. Antonio Manuel Sánchez Corral, así se llama. Buen nombre. 40 años. Sánchez Corral. Le llaman el lute de la serranía porque dicen que este hombre que es terrible. Vivía oculto, además, fíjate la zona que está muy de moda por el Corazón, el Bosque, Ubrique, bueno, pues por toda esa zona, ¿no? Bueno, entonces ya empiezo a entenderlo. Si vivía por la zona de Ubrique. Jesulinas, La Coles, bueno, sí. Y en medio este tipo. Este tipo bueno. Que al parecer tenía 2 tiendas de campaña. Tenía 8 perros alrededor de esas tiendas de campaña, a los cuales tenía entrenados por si se acercaba alguien que atacaran. Pero no solo eso. Tenía medio secuestrada a una niña de 14 años que decía que era su mujer. Y además se dedicaba a plantar marihuana. Angelito. Que fumaba y que además pues vendía, hacía trapicheos con la marihuana que plantaba. Las tiendas de campaña las iban moviendo para que no le pillaran, a veces se escondía en cuevas y también senderista o pastor que veía, lo atracaba. Madre mía. Cuando no iban por ahí senderistas, pues se bajaba, por ejemplo, la gasolina del Bosque y también la atracaba. Pero vamos a ver, aquello, como decía Fernández Girbal, ¿no? Historia de los bandoleros españoles o de los bandidos españoles. Había como una mítica, ¿no? Ahora ves esto de las tiendas de campaña, la marihuana y no sé qué, y no sé. Se desmenuza, se cae. El bandolero porrero. Es la cultura del low cost que ha llegado al bandolerismo. Esto ya no es lo que era. Absolutamente bueno, deprimente. Pues no, en serio, le han pillado porque tiene varios delitos. Ya hizo otras cosas por las que estuvo condenado en Oviedo. Al parecer estaba prófugo de la justicia y al final le han pillado casi con las manos en la masa. ¿Qué dirían Tragabuches, el Pernales y todos los míticos, no? Se echarían las manos a río. Ahora mensajes. Vamos con los ganadores, Iker, de estos 3 libros, la trilogía de Santiago Posteguillo, Las Legiones Malditas. Está publicados por Ediciones B. Ya digo, van a tener lectura para rato, para 5 o 6 años, sí. Ahí está. Uno es para Sergio de Madrid, que nos decía: formo parte de ese 40% que estaría dispuesto a vivir en una tribu perdida.
desligarte de ataduras tecnológicas, necesidades prefabricadas y egoísmos maniqueos suponen un paso vital muy interesante. Además, el poder acceder a un universo de conocimiento olvidado por la civilización moderna me resulta muy atractivo. Eso sí, con billete de vuelta, por si acaso. Claro, si con billete de vuelta dices, eso es otra cosa. Pero muchos no, era billete de ida. Y luego no pudieron. Ojalá haya alguna tribu que nunca llegue a saber de nuestra civilización. Ojalá pudiésemos conocerlos sin interferir. Quizás otros lo hacen con nosotros. Y Ana desde Alcorcón. Muy interesante eso, sí señor. ¿Qué hay que hacer para volver a ser humanos y no personas? ¿Cómo se puede volver a nuestros orígenes? ¿Dónde nos perdimos? Pues esos 3 libros van para estos mensajes, Iker. Mira, nos han escrito ya con cosas de amuletos. Juan José Aragón Pérez, que tiene un reloj de su padre que lleva puesto en la muñeca y que cuando lo encontraron muerto, pues desde entonces lo tiene, que todo lo contrario, que le tiene un apego y un cariño especial y que siente que él sigue estando con él pues de genial, otra manera. Genial. Encarni de Lucena, que ha escuchado lo mismo pero con objetos comprados de segunda mano, que no sabes a qué han pertenecido y que el alma del difunto puede estar unidos a ellos. Oye, pues en casa habrá 15.000 libros de segunda mano, o sea que... Bueno, pues tenemos a todos los investigadores del misterio pululando por nuestras bibliotecas. No está mal, no está mal. No está mal, no. Nos decía Antonio de Granada también que conoce una familia, testigos de Jehová, que ante una mala racha en la que el negocio les iba mal, la madre estuvo muy enferma, mientras estaba en el hospital el hijo menor incendió la vivienda y estuvo a punto de quemarse. Atribuyeron tal maleficio a una imitación de la Torre de Pisa, un edificio religioso de la religión pagana según ellos. La tiraron y enseguida el seguro les pagó la reforma de la vivienda, el negocio remontó, la madre mejoró su salud. O sea, que otro objeto que daba mala suerte. Que sí, en principio daba mala suerte y cuando se deshicieron de él, pues bueno, empezó es a ir que todo bien. Hay cosas que impregnan mucho la mentalidad, eso de objetos que dan buena suerte y mala, es de lo que más funciona porque todos tenemos una tendencia, esta cosa nos da buena suerte y esta mala. Y luego el objeto de mala suerte es un chivo, nunca mejor dicho, un chivo expiatorio. Tú identificas en tu casa, esto es lo que me ha traído esta racha, haces el ritual de desprenderte de ello y de alguna manera es como las hogueras de San Juan, y estás iniciando la voluntad de iniciar una etapa nueva y algo de efecto o como hace. El mal de ojo, que si crees en él, pues hay gente que puede tener mal de ojo. Si no crees en él, no te afecta. Bueno, pues aquí hemos estado pues para dar oxígeno, para viajar por los mundos, para conocer historias de nuestra historia. Este equipo que en directo, como siempre, ha intentado que vuestra imaginación vuele. No hay viaje más fantástico que el que propone mentalmente, con los sentimientos, la radio. Con Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero y todo este equipo. Santi, compañero, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Sí, señor. Por cierto, mañana con imágenes, detrás de la imagen, una historia tremenda. Mañana vamos antes. Sí. Ya podéis estar ahí ayudándonos, porque cuando vamos antes es mucho riesgo. 12:15, además es que vuelve mucha gente de viaje, las vacaciones, siempre son fechas complicadas. Y es curioso... 12:15 de la noche, ¿por qué? Porque ibas a decir que antes va... Y no estaba preparado. No. El asunto, hemos hablado de las tribus, pero es que antes en 4 hay un programa sobre aquellos perdidos en la tribu y demás, pero que vuelven a la ciudad. Es decir, los nativos de esas culturas es muy divertido, vienen a vivir en nuestro mundo. Yo ya he visto algunas imágenes. Es curioso lo que hemos hablado. Muy divertido. Claro, es curioso que hemos estado hablando de esa conexión de mundos, ¿no? Os esperamos mañana sobre las 12:15 para que este viaje semanal que hacemos con la radio y la televisión prosiga con un único sentido, que en estos tiempos tan apretados, tan angustiados para muchos, hay un poco de alegría y de esperanza, de imaginación y de búsqueda. Y que la alegría para toda la gente que lo está pasando mal, muchos, y me ha extrañado, me han escrito esta noche y son diferentes teléfonos abandonados por sus parejas en el mismo día. Mucho ánimos para ellos, ¿Sí? Seguro, sí. Además bueno. Es raro, pues mucho ánimo para ellos que lo están pasando bastante mal. Alegría, que escuchen esta canción, que se la pongan por la mañana, seguro mucha que les fuerza. ayuda. Y la próxima semana tenemos una cita. 1:37, pues sí, esta noche vamos a intentar, nunca mejor dicho, coger el vehículo a ras de tierra. La nave del misterio saca sus 4 ruedas y pulula por esos caminos, esas encrucijadas, esos lugares, esas rutas siempre proclives al misterio. Desde tiempo remoto, el hombre temió la soledad, a la noche invernal sobre todo, porque allí fuera podían ocurrir muchas cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Oye, ¿tú has oído hablar de la portuguesa?
Yo sí he oído hablar de ella, además del miedo que se le tiene en determinada comunidad, en determinado lugar en el que se le ha aparecido a bastantes personas y en el que otras han perdido la vida precisamente por el miedo a esa figura. Son muchos los mitos, leyendas que se encuentran en cada una de las carreteras marcadas por el misterio. Y vamos a hablar de luces extrañas, de seres misteriosos, de personas que aseguran haberse topado con ellos, y siempre en la misma dinámica. Una carretera, la oscuridad. ¿Será el miedo que nos produce el viaje en solitario o a un lugar que no conocemos? ¿Por qué muchas de estas historias surgen en madrugadas como esta? Estoy seguro, y dedico este programa, lo dedicamos, Carmen, a todos los amigos camioneros, a todos los amigos de la rosca, a todos los taxistas, a todos los transportistas, a toda la gente que ahora mismo circula a 4 ruedas. Hay todo un universo que íbamos a intentar diseccionar, paso a paso. Encuentros con seres, figuras detenidas en el arcén. No hablamos de los típicos casos de chica de la curva, no, sino de otra cosa. ¿Habéis oído hablar de esas historias de una densa niebla y de repente el vehículo aparece en otro punto muy lejano? ¿Habéis oído hablar de misteriosos individuos que repentinamente parece que están en nuestro mismísimo asiento de atrás? Quiero que prestéis mucha atención, porque el equipo de producción de la cadena SER, vamos a cambiar, si te parece, un poco el orden, Carmen, porque yo creo que le voy a pedir, estamos aquí todos, por cierto, 4 ruedas, 4 en el equipo. Carmen, Alberto Granados y Noel Calero. Hoy en vez de mandos tiene un volante. Hoy nos metemos todos en situación. El equipo de producción de la cadena SER ha vuelto a las andadas, en el buen sentido. Tenemos dramatización. Luego vamos a intentar conocer la verdad de esta historia. Yo, por supuesto, como siempre, he recreado y dramatizado. Hemos cogido quizá el peor de los casos. Puede ser. Hace un tiempo investigué en un libro que se llamó La Noche del Miedo unos sucesos ocurridos en un punto concreto del Nacional 5, a su paso por la base de Talavera la Real. Con todos los testimonios que recogí, con fragmentos de uno, ideas de otro, hemos intentado componer la biografía de un personaje que allí conocen como la Portuguesa. Hay quien habla de una mujer atropellada. Hay quien habla de una visión de una especie de mendiga con un niño en brazos que se cruza en mitad del camino. ¿Habéis oído hablar de estas historias? Carmen, antes de escuchar la dramatización, de meternos en 12 minutos de auténtica tensión, abrimos líneas. Claro que sí, que hay líneas abiertas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Además, sí que hay mucha gente que en estas fechas está viajando en estas carreteras por la noche para reunirse con su familia mañana, ya hoy, que es el día de Nochebuena. Todas esas personas que van, que pongan el oído, que lo agudicen y que se metan en la historia, en esta terrible historia ocurrida en una carretera como las que ahora van circulando. Bueno, además, no es difícil quedarse con esta historia. En ese punto kilométrico se habla de eso, de una figura, de un accidente, de la repetición sistemática de la misma presencia. Y también hablan de militares que vieron algo, de algunos que incluso dejaron una carta escrita y se pegaron un tiro en la boca después de estar obsesionados con esta aparición. Noche de invierno, noche como la de hoy. Este es nuestro particular regalo de Navidad. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... Que he dicho que nos vayamos de aquí, por el amor de Dios. ¿No me estás oyendo? Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaban mirándonos fijamente, muy cerca del arcén.
Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. Es verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda. Alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de espejismo. Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... por cierto, has dicho la portuguesa. Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen. Una noche de perros.
Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la Portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura, echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración. Una
una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la Portuguesa. Cuando esa misma madrugada sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Cuando estoy muy agobiado, un par de licores es lo mejor. El mundo se vuelve maravilloso. Con 2 cervezas se me quita la vergüenza. Me convierto en una persona más sociable. A mí el vino me sienta genial. Con 2 o 3 copas me transformo en un tío muy divertido. No me conoceríais. Te puede parecer que un par de copas de alcohol te convierten en la persona que te gustaría ser, pero al volver a la realidad, el que lo paga eres tú. Si conduces, no pruebes ni una sola gota de alcohol. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Móviles no, perros no, silencio sí, prohibido parar, prohibido arrancar. El día siempre está escrito, la noche por escribir. La noche es para reír, jugar, bailar, disfrutar. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. El demonio, un personaje fruto de las creencias religiosas. ¿Una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada? La respuesta es no. En La Iglesia y sus demonios, la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca. Editorial Edad presenta La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter, una obra que les sobrecogerá. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y vamos ya con los mensajes que nos llegan a través de esa vía de contacto, el 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Juanjo desde Valencia nos dice: qué oportuno programa. Yo sí he tenido la visión de una figura en el asiento de atrás. Antiguamente en el norte de Europa enterraban a los suicidas en los cruces de caminos con las cabezas cortadas. Pasad una feliz Navidad, Mon. Hola Iker, soy Adolfo y a estas horas voy camino de Córdoba y salgo de Figueres. Te estoy escuchando atentamente. Y viajo solo. Un abrazo. Soy transportista repartidor de prensa. Hago la zona de Campo Real, Orusco y me tenéis asustado. Besos. Carmen, voy sola en el coche. Por favor, nos dice Lola. ¿Seguro que vas sola, Lola? Ayer pasé con la grúa por la C44 en Tarragona. Hay un túnel donde dicen haber visto una mujer de blanco. Aún casi no habéis empezado y ya tengo los pelos de punta. Además, esta madrugada me voy de viaje hacia Extremadura, nos decía Jaime desde Madrid.
Vaya con el tema de hoy. Me tenéis con las luces de la cabina encendidas cada 2x3. Cada vez que paso por el Alto de Itziar en Guipúzcoa, a mi novia y a mí pasamos pánico por el miedo a que se nos aparezca la chica que aparece. Y van desde Donostia. Hola Iker, soy José Antonio. En Jabugo decían que aparecía alguien en la carretera, pero también aparece una niña con traje de comunión en la ventana de un edificio. Sí, bueno, esa es una historia que se ha ido traspolando de un lugar a otro, la de la visión de una niña de unos 4 o 5 años en mitad de la carretera, y que es una visión que viene desde muy antiguo, o sea, una especie de mito transportado desde antiguas culturas, ¿o no? ¿O ocurre de verdad? Aquí mi sobrina y yo tenemos un canguele impresionante. Felicidades por el programa y para cuándo algo sobre el Monsacro en Asturias. Soy Aarón de Tenerife, estoy circulando por la carretera principal del Teide y ya veo de todo. Blas desde Yecla que nos dice espectacular la dramatización. Felicidades. Bueno, pues si esperéis un poquito, ahora están nuestros compañeros con todo lo que está pasando, con toda la actualidad, las noticias de ahora mismo. Vamos a intentar explicar la historia real de estos casos, qué hay de verdad, qué hay de mito. Vamos a irnos a otros países incluso, o sea que es un viaje perfecto para una noche como esta. Y 5, regresamos después de la información. Vuelve a cambiar el ambiente. Noel Calero en la nave del misterio, que hoy repetimos, bueno, pues vaga por diversos rincones de España y de todo el mundo, por las carreteras secundarias sobre todo. Nuestro compañero Alberto Granados, que luego nos va a hablar de extraños casos con una densa niebla. ¿Leyenda urbana o realidad? Bueno, Carmen, nuestros oyentes han escuchado con atención la leyenda de la Portuguesa, con varios retazos basados en una historia real. Por cierto, nos están preguntando si pasado mañana, domingo, efectuamos el programa por ser Navidad, y por supuesto que sí, cuarto milenio, además con un tema muy especial, códigos secretos de Jesucristo, código Da Vinci, cena secreta, a la hora de siempre. Y también muchas preguntas sobre la colección de Biblioteca del Misterio, que por supuesto que sigue ahí. Y precisamente esta semana creo que está a la venta en los kioscos, junto con un CD, con un programa especial, el libro Encuentros, donde hablamos de un caso como este. Y mañana Nochebuena también estamos aquí, Iker. Mañana Nochebuena vamos a intentar quedar todos los amigos, ¿te parece? Sí. ¿Llamamos a todos? Es una buena noche. ¿A los reporteros fieles? A todos. Venga. Así que mañana, sobre las 12 nos han dicho, ¿no? Nos han citado. De 12 a 2. Bueno, pues la dramatización, la historia de Antonio Beltrán, que por supuesto es una dramatización mía, el guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, la dirección de Mariano Revilla y la coordinación técnica de Juan Antonio Merayo y todo el equipo de actores. En el fondo, a veces la realidad supera cualquier ficción. Y si no, escuchad a Andrés Herrera, que fue militar, hoy es policía en Badajoz y buen amigo de este programa, y que se encargó desde dentro de la base de Talavera la Real de recopilar algunas historias relativas a ese punto concreto, a esa carretera, a ese lugar donde hemos querido recrear nuestra historia. Le escuchamos. Curiosamente, esta es una de las leyendas que más trabajo me ha costado ir desmembrando, porque había muchas versiones de este relato. Pero básicamente podemos decir que proviene de un presunto accidente de tráfico muy antiguo que hubo en la antigua Nacional Quinta, que pasa justo por las puertas de la base aérea de Talavera. Y curiosamente ese accidente ocurrió precisamente en lo que era la garita de combustible viejo de la base aérea de Talavera, precisamente en la famosa garita donde ocurrió otro suceso tan truculento como el que ya conocemos del Hombre Verde. Ahí está el testimonio de Andrés Herrera, un hombre que trabajó, pero vamos, con sudor y con lágrimas, recopilando una información que suele estar siempre secreta, quizá porque, como decía él, ese incidente de la noche del miedo
esos 3 soldados que disparan contra una figura que se aproxima a ellos con brazos en cruz en mitad de la noche, en ese punto concreto del Nacional 5, la antigua Nacional 5, pues motivó una operación de silencio tremenda. Sin embargo, es curioso que el mito, la historia y la leyenda, muchos años antes, se producía exactamente ahí. A veces es singular cómo en algunos sitios se solapan las historias, una detrás de otra y siempre en el mismo sitio. Quizá la clave precisamente está eso, en el sitio. Hay versiones de fuera y versiones de dentro de la base. Hay versiones de personas que han pasado por esa zona de la base de Talavera, de la antigua Nacional Quinta, que va de Madrid a Badajoz, en el sentido de que, bueno, se encontraban con una figura fantasmal, habitualmente vestida de blanco, con una especie de vestido largo hasta los tobillos, sin mucha definición. Eso por lo que respecta a los conductores. Pero por lo que respecta a los soldados de la base, incluso algunos que han llegado incluso a disparar a la figura por puro miedo, y nos consta de forma fehaciente que lo han hecho, esta figura ha llegado incluso a la tapia de la base, y digo atravesar en sentido literal, desde la carretera hasta el interior de la base, y una vez dentro ha desaparecido. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 2:10. Siempre en directo. La nave del misterio, por cierto, si estáis circulando por esas carreteras, ante todo por encima del miedo, de las historias, de que nos contéis vuestros casos, mucha precaución, que estas navidades hay que celebrarlas pues todos juntos. Por cierto que, hablando de eso, de los lugares, ¿por qué los cruces de caminos? Antes un amigo daba una interesante nota un tanto macabra, los suicidas desde el medievo, enterrados, decapitados en esos cruces de caminos, los cruceiros de la Galicia profunda. Tenemos la suerte de contar con otro buen amigo, que es el antropólogo José Luis Cardero, que ha investigado este asunto y el miedo a los aparecidos, el miedo a la noche, el miedo a los caminos. Había una vez un viejo investigador que me dijo: es la prueba del caminante solitario, y me hacía la siguiente propuesta: ir por un camino de noche y encontrarte con alguien que avanza en la absoluta lejanía. ¿Tú qué haces, Carmen? ¿Te apartas? ¿Te das la vuelta? ¿Te cruzas con él? Es una figura sombría que se aproxima. Me escondo. ¿Ves? Es curioso, porque quizás sea un hombre tan asustado, una mujer, como cualquiera de nosotros, pero el entorno, la noche, el hombre es un ser diurno, hace que nos protejamos con ciertas defensas. Sitios marcados, más que por el misterio, por el miedo. Se lo preguntábamos a él. Esos lugares en donde se aparecen suelen ser lugares que tienen unas características especiales, como tú sabes perfectamente. Es decir, son, por ejemplo, los caminos, son las encrucijadas, o pueden ser, por ejemplo, determinados lugares en donde la tierra confluye con el mar, o la tierra confluye con un río, en pantanos, es decir, en lugares que son que tienen unas características especiales, unas características de límite, ¿no? Los años 70 fueron pródigos en apariciones de este tipo. Los periódicos, las radios e incluso las televisiones empezaron a informar de estos viajes interrumpidos que llenaban de terror a personas que no podían explicarse lo sucedido. En España y Argentina se produjeron algunos de los incidentes más célebres y mejor estudiados. Casos que permanecen sin resolver en los amplios y polvorientos catálogos de lo extraño. Casos que nunca podrán olvidar unos protagonistas que han quedado marcados para siempre. Tengo en mis manos este libro, un clásico, tiene casi 30 años, se llama Los hombres de negro y los ovnis. Lo publicó un argentino, bueno, pues siempre divulgador de estos asuntos en su país, Fabio Zerpa, y desgranaba algunos casos que no sabemos tan bien porque en los años 70 se hicieron célebres, tanto en España como en ese país. Encuentros en la carretera, podría titularse este programa. Encuentros con lo desconocido. ¿Tienen explicación? ¿Son mitos? ¿O todo depende de cómo lo interpretemos? Del miedo que uno puede sentir dentro de un vehículo. En el fondo dicen los psiquiatras y los psicólogos que el vehículo es como una especie de prolongación de nuestro yo, de nuestro
propio hábitat de nuestro hogar y nos sentimos también intimidados. Hay un caso que es muy especial, que quiero que conozcáis. Todo un clásico. También ocurrió una noche como estas. Y estoy seguro que se sienten muy identificados todos los amigos camioneros que ahora mismo nos escuchan en cualquier ruta. En este caso nos vamos al año 1973. En su día se habló del encuentro cercano mejor estudiado de todos los tiempos. La historia de Dionisio Yanca. El domingo 28 de octubre de 1973, Dionisio Yanca emprendió viaje desde la ciudad en la que vivía, Bahía Blanca, hacia Río Gallegos, ya que debía transportar materiales de construcción con su camión. Hacia las 12:30 de la noche, Yanca se dirige hacia una estación de servicio para llenar el depósito de gasolina y se da cuenta de que la rueda trasera derecha de su camión le falta aire, pero decide seguir y cambiarla más tarde en el camino. 1 hora y media después, y aproximadamente a unos 19 kilómetros de Bahía Blanca, para el camión en el arcén de la carretera para cambiar el neumático. Observó una luz amarillenta a unos 2.000 metros de distancia. Pensando que se trataba de otro automóvil, continúa con su tarea. Pero de pronto, esa luz amarilla se detiene justo detrás de él. Dionisio se queda paralizado y siente que alguien le está cogiendo por la espalda. Cuando logra levantarse, ve a 2 hombres y a una mujer pegados a él y observa cómo le agarran 2 dedos y hacen en ellos un corte. A partir de ahí no recuerda nada más, solo que 48 horas después se despertó en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Posteriormente, y tras ser sometido a hipnosis y después al suero de la verdad, lo que recuerda es a unos seres descendiendo de una especie de haz de luz compacto. Se le acercan y con una especie de bisturí le hacen una incisión en los dedos. Después lo introducen en una nave. Lo que Yanca describe es a una mujer que le examina, ve por una especie de mampara el cielo estrellado. También observa como unos cables o mangueras flexibles salen de unas compuertas situadas en la parte inferior y van a parar a un poste de alta tensión. Más tarde se comprobaría que efectivamente ese poste aparecía roto en el lugar de los hechos. Observa de nuevo a la mujer, en esta ocasión poniéndose un guante negro con 5 punzones en la parte de la palma y haciéndole una incisión. El corte, efectivamente, aparece en el cuero cabelludo del camionero, que además muestra un hematoma. Transcurrida una media hora, ve que se abren las compuertas y es depositado en tierra mediante el haz de luz en la carretera. Un coche lo traslada y se despierta en el hospital. Ese es perfectamente contado el caso Yanca. Lo que ocurre es que Dionisio, un camionero, fue casi conejillo de indias de un montón de médicos e investigadores. Es lo de siempre, porque un camionero humilde va a inventarse esta extraña historia que no le reportó ningún beneficio. Lo cierto y verdad es que estas personas que en mitad de cualquier ruta, en un lugar solitario como este, se encuentran con lo extraño, cambian su vida radicalmente. ¿Qué les ha pasado? ¿Han visto esos seres? ¿Esos seres son del espacio exterior? ¿O esos seres son nosotros mismos? Porque hay una versión mucho más inquietante de todo esto. El investigador Jacques Vallée, astrofísico, estudió algunos casos como el del francés Frank Fontaine, también en una carretera, en el cual ocurrieron cosas demasiado raras. También una luz, un destello y no recordar nada. Con el tiempo, un espacio frío parecido al que describe Dionisio Yanca. Y también una serie de manipulaciones. Pero luego las pistas, aunque nunca se pudo descifrar del todo esta historia, es que ese hombre quizá fue secuestrado realmente por miembros de algún servicio de inteligencia que estarían haciendo una especie de estudio, fijaos qué fácil es hacerlo, sobre cómo se comportaría una persona que cree haber sido abducida o secuestrada por seres desconocidos. Pero se hablaba del hombre que investigó este caso, que llevó a este Dionisio Yanca hasta los médicos. Es el primer caso de la historia en que un testigo es tratado a nivel forense con pentotal sódico o suero de la verdad. Y nos lo cuenta él, Fabio Zerpa.
le mostraba los test psicológicos de este hombre, que tenía muy escaso nivel de coeficiente mental, no podía inventar todo lo que nos contó a 9 médicos argentinos. Puse a médicos junto conmigo a investigar, y por primera vez también, además de las 16 sesiones de hipnosis que le hicimos a este simple camionero que tenía 25 años y que tenía un coeficiente mental muy escaso, le hicimos hipnosis, 16 sesiones de hipnosis, y le hicimos por primera vez en el mundo, porque había colocado un médico forense, un médico de una policía de un país, que le colocó pentotal sódico, es decir, el suero de la verdad. Nosotros le dimos 3 inyecciones de pentotal sódico y volvió a repetir exactamente lo mismo de las 16 sesiones de hipnosis. En cualquier lugar, una luz y apenas unos recuerdos. Dionisio Yanca, poco a poco, como ocurre en muchos casos, empieza a interiorizar su propia historia. Y como es lógico, tras ser visitado por médicos, por forenses, y que nadie le dé una explicación a lo que le ha ocurrido, acaba convencido de que es una especie de elegido de seres del cosmos. ¿Quiere decir esto que Dionisio Yanca estaba loco o que se volvió loco después de la historia? Ha ocurrido en muchos casos. La experiencia, el shock es tan fuerte, yo creo que algo ocurre, pero después el criterio se desmembra, se creen cosas de las que no hay pruebas, y las personas acaban imbuidas en una especie de psicosis. El propio Zerpa, que llevó a este hombre ante los médicos, que hizo una serie de pruebas, cree que hoy, 32 años después del caso de Bahía Blanca, este hombre ha perdido sus cabales. Con los test psicológicos que teníamos, hicimos electroencefalogramas. Para mí, en este momento, y para nosotros, ya no es un buen testigo. ¿Sabe por qué? Porque ahora piensa que es un hombre llamado por los extraterrestres que vinieron a contactarse con él, y se siente un poco de Dios. Y ahí es cuando nos equivocamos. La pregunta sería: ¿cuántos de estos hombres y mujeres que se encuentran con lo extraño en cualquier carretera, pues han visto algo realmente? Algo que les ha cambiado la vida y luego no han sabido interpretarlo. Vamos a escuchar ahora qué dicen nuestros amigos en el 7640. Quizá ellos tengan una opinión mucho más cercana a la realidad. Pues un taxista nos dice: por favor, que no se me pare el coche. Soy vigilante de Valencia. Después de esta historia va a hacer las rondas el que yo te diga. Feliz Navidad a todos. Somos los guardias civiles de Castro Urdiales. Nos pasamos el tiempo en el coche y en los pueblos, e impresiona. Nos toca trabajar estas fiestas. Pues muchos saludos y buena suerte también en estas fiestas. Guardia civil que ha sido protagonista de muchos casos. Estoy recordando uno cerca de Pozo Amargo, provincia de Albacete. Bueno, una visión muy extraña de una especie de figura que describían los dos miembros de la Benemérita como ¿sabes los típicos maniquís sin cara, con varias piezas articuladas que utilizan los pintores, con una cabeza un poco bombada? Imaginaos a un individuo así en mitad de la carretera. Imaginaos que vuestro coche se acerca hacia él, da las largas, no se aparta y el coche se para. Pero es que el coche se para y el individuo sigue unos 50 metros sin moverse. Y se produce una serie de, vamos a decirlo así, de momento de tensión. Los agentes no saben qué hacer, año 81. El individuo no se mueve y entonces es cuando se da cuenta de que es bastante alto. Por supuesto, además, el aparataje eléctrico del coche se viene abajo, la batería al parecer se gasta en ese preciso momento, y entonces se produce un instante en el cual todo es oscuridad, y ese ser poco a poco se gira como si fuera un militar, un robot, y se mete en el lado derecho de la carretera y desaparece. Los guardias civiles pudieron contactar andando carretera a través, por supuesto no en el mismo lugar donde apareció este ser, e informaron en el cuartelillo correspondiente. Hay muchos casos de este tipo, de visiones en mitad de la carretera, de visiones extrañas. José Germán nos dice: yo soy de Almendralejo y esa historia es muy real. Una noche volvía de ver a mi novia y 100 metros antes de un cruce vi la figura de un anciano con la boca abierta y un paraguas en la mano. Eran las 4 de la madrugada, nos dice Alberto. Otro Alberto, en este caso desde Cáceres, que nos dice que tienen los pelos de punta y que se le han quitado las ganas de conducir de noche. Hola, es la primera vez que me habéis hecho pasar tanto miedo. Conozco la zona y nunca más voy a pasar de noche por allí. Llevo 5 años
Estamos pasando por allí para llevar a mi novia, pero a partir de hoy nada será igual, nos escribe un amigo desde Badajoz. Yo estuve en ese cuartel de maniobras hará 5 años y una de las noches dando una vuelta nos pareció ver a alguien en la carretera. Echamos a correr. Soy Adai, mi padre también ha visto a la portuguesa debajo del árbol. Lo pasó muy mal e incluso necesitó ayuda psicológica. Como siempre, analizando una historia surgen muchas más. Testimonios callados que ahora pues quieren gritar de alguna manera, aunque sea a través de esta vía, que ellos también lo vieron. En ese libro, en ese trabajo de 3 años de investigación, La noche del miedo, incluso pude hablar con personas que habían sido, con nombres y apellidos y sus fotografías, ametralladas en esa Nacional 5, pues por una serie de errores en una noche de pánico. Totalmente justificable, no en el sentido de ametrallar a alguien, sino en el sentido de que el pánico y la histeria se apoderó de toda esa zona aquel 12 de noviembre de 1976. Sin duda alguna, una noche de auténtico miedo. Como, Alberto, miedo pasó mucha gente creyendo que había sido teletransportada, ¿no? Sí, tenemos que hablar de un caso que yo creo que fue de boca en boca en Argentina, un poco se convirtió en una de las leyendas urbanas, y a partir de ahí pues empezaron a ocurrir muchos sucesos extraños, de repente empezaron a ocurrir apariciones, avistamientos ovni, y bueno, pues una investigación que fue llevando pues hacia descubrir que verdaderamente esa teletransportación tal y como nos habían contado tampoco existió, ¿no? Parece ser que llevó una investigación, que parece ser que se estaba pues promocionando una película de aquel entonces y que todo había sido una pequeña farsa, un pequeño montaje. Lo que sí dio pie es a otras leyendas, a otras historias, y a partir de ese suceso, llamado el caso Vidal, empezaron a ocurrir diferentes cosas extrañas, ¿no? El relato robot sería un coche, va caminando y de repente la típica niebla, densa niebla, y de repente la primera historia que al final nunca se supo si era verdad, mentira, la historia del caso Vidal. Es que ya lo estoy viendo, a muchos de nuestros oyentes conduciendo en este momento, a lo mejor incluso, pues fíjate, por un paraje de estos oscuros. Y quién sabe, a lo mejor miran la ventanilla y empiezan a descubrir que empieza a llegar esa neblina. No sé si alguno de nuestros oyentes se atrevería a parar en una gasolinera a estas horas a echar gasolina. A lo mejor resulta que en vez de cobrarles en euros, pues no sé, les cobran en otra moneda. En ducados, ¿no? Antiguos. Porque hay una historia muy bonita de viajes en el tiempo, ¿no? No solo en el espacio, sino en el tiempo. Parece un mito que se repite. Y dices, Alberto, que hay ahora muchos amigos de muchas gasolineras solitarias, ¿verdad, Carmen? Que nosotros, por ejemplo... Carmen y yo cuando vamos de viaje es que vamos en todas. Y además por la noche, casi siempre viajamos también de noche por esas carreteras. Fíjate, yo voy a mandar un abrazo hace poco. ¿Dónde fue? Yo creo que por Tarancón o algún sitio hacia el sur de España. Nos decían que eran devotos de Milenio 3, pero también en la Sierra de Urbasa. Tú imagínate qué lugar, la Sierra de Urbasa, un pequeño surtidor, seguro que me está escuchando ahora este amigo, una de estas gasolineras solitarias, ¿no? Que se queda casi sin luz en mitad de las montañas de Navarra. Pues imagínate una noche como esta, Alberto. Bueno, reportaje ideal para un día como hoy. Sí. Mucha gente está viajando, ¿no? Ante todo precaución, eso sí. Y además, como tú decías antes, siempre la misma historia. Un coche, aparece niebla, despiertan, ha pasado pues a lo mejor 48 horas, 24 horas y han recorrido una cantidad increíble de kilómetros, empiezan en otro o despiertan en otro sitio, ¿no? En el caso de este caso Vidal, despertaron al cabo de 48 horas, era de día, ellos vieron que su coche, cuando salieron fuera, empezaron a mirar, estaban en un paraje inquietante, extraño para ellos, vieron que el coche estaba totalmente como si hubieran pasado un soplete por el coche y lo hubieran prácticamente oxidado toda la pintura, y descubrieron, pues eso, preguntando a la gente, el motor funcionaba, arrancaron el coche, empezaron a preguntar a la gente y todo el mundo diciéndoles que estaba en México, ¿no? Llegaron, se supone o cuenta la leyenda, que llegaron incluso al consulado, pues pidieron varios testigos, llamaron a sus amigos que se habían encontrado con ellos en la carretera, con lo cual todo era una historia muy inquietante. Lo que pasa es que luego hay un sector crítico que dice que pudo ser la maniobra de publicidad de una película que además generó una moderna leyenda urbana que se fue copiando en todos los países de habla hispana. Siempre era pues un coche que sale de Granada y aparece en Lima, un coche que sale de Guatemala en cualquier punto de ese país y aparece, pues, por ejemplo, en Barcelona. Eran viajes transoceánicos y parece que se generó esa leyenda urbana, sobre todo porque luego cuando se ha ido a averiguar muchos de los testimonios no existen, ¿no? Sí, y además también incluso se cree que esa posible investigación de esa película también fuera también una leyenda, con lo cual siempre se queda ahí ese misterio dando vueltas y no se sabe muy bien en qué ha acabado, ¿no? Alberto, muchas gracias. Nada. Y buen viaje.
Igualmente. Por cierto que hablamos, Alberto Granado nos comentaba que los grandes casos, pues bueno, están ahí y son muy polémicos, pero es que hay algunos que sí tienen nombres y apellidos. Hay algunos que sí tienen nombres y apellidos. Escuchamos a Fabio Zerpa y luego Carmen nos va a contar la historia del que se llamó, misma franja de tiempo, años 70, principios, por qué ocurría esto en esa época, incidente, quedaos con el nombre, Brunelli Porchetto. Por ejemplo, para poner el Brunelli Porchetto, van en una ruta con un viejo Ford, y de repente hacen un recorrido de 180 kilómetros, lo hacen prácticamente en 40 minutos, que es imposible de hacerlo, que ellos en determinado momento sienten como que están flotando con el auto, ven como una luz alargada al costado del camino, claro que era la nave que evidentemente los transportó, los sacó del lugar a donde estaban y los llevó para adelante. Carmen, tienes ahí el expediente para que todos los amigos en esta noche de viajes y de viajeros lo conozcan. Brunelli Porchetto. El 16 de julio de 1972, Brunelli y Porchello, que residían en Córdoba, en Argentina, se desplazaban con su coche, un Ford Falcon modelo 68, a la ciudad de Balnearia para asistir a una reunión con viejos amigos. Tras la cena y el posterior baile, donde hay que indicar que no bebieron nada de alcohol, terminó a las 2:30 de la madrugada. Los dos hombres volvieron a coger el vehículo para regresar a su domicilio. Así llenaron el depósito de gasolina y comenzaron a circular por la carretera a una velocidad media de entre 80 y 100 kilómetros por hora. Tras pasar una localidad llamada Arroyito, observaron una potente luz blanca que iluminó todo el entorno. Brunelli divisó algo que le identificó como un objeto en el cielo, pero su compañero le apremió para que acelerara, porque lo más seguro que fuera una tormenta. Eran ya las 3:10 de la madrugada y llevaban recorridos unos 16 kilómetros desde que emprendieron el viaje, cuando a un lado de la carretera observaron una hilera de luces rectangulares de color anaranjado y unos 50 metros de largo. De pronto se dieron cuenta que ya estaban a pocos kilómetros de su destino, pero deberían haber tardado unas 2 horas y habían realizado todo el recorrido, incluso la parada, echar gasolina, las luces, en menos de 1 hora. En ese momento Iker casi no se dieron cuenta, pero el día después comprobaron que el depósito de gasolina pues había gastado muy poco, efectivamente como si tan solo hubieran circulado unos pocos kilómetros. Brunelli además comenzó a sentir un hormigueo en la región lumbar derecha, pero en cambio su tensión arterial, que siempre la había tenido alta, se estacionó. Y es que en muchos casos de encuentros en la carretera se producen alteraciones físicas en los protagonistas, en el conductor. Yo recuerdo uno de los casos que pude publicar en Enigma y en alguno de mis primeros libros, en Gerona, en La Escala, año 97, mes de marzo. 2 policías con 20 años de hoja de servicio se encuentran con una especie de figura muy parecida a la que hemos comentado antes, una especie de silueta negruzca, cabeza bombada, brazos largos, flotando y enmarcada por una especie de aureola o de luminosidad. Uno, Manuel Delgado y Manuel Caballero, uno de ellos se baja del vehículo y quedó seriamente afectado. Hubo derrame sanguíneo en un ojo y, sin embargo, el hombre que se quedó dentro, Manuel Caballero, sufrió una espectacular mejoría de una enfermedad importante que más o menos llevaba, a pesar de que estaba de servicio, una herida por incisión después de una operación. Pues prácticamente se recuperó y todas las constantes cardiovasculares se recuperaron, al menos durante un tiempo. Producto de la emoción, ¿quién era aquel individuo? También ocurrió en la carretera y también se detuvo el vehículo oficial de la policía. Pude encontrar uno de los expedientes por el jefe de la policía de Gerona que certificaba que el caso era real y que creía en el testimonio de los 2 protagonistas. Hablamos de 2 policías españoles, hablamos de no hace tanto tiempo. Y seguimos hablando de más casos que ocurren en rutas, casi siempre, como decimos, carreteras secundarias, casi siempre en lugares donde de repente el paraje se vuelve monocorde, donde no te cruzas con otros coches. Y me gustaría decir 2 características que yo me he encontrado durante mucho tiempo investigando este tipo de sucesos. Por ejemplo, el caso de las 7 villas en Cantabria, donde un hombre circula tranquilamente y se encuentra una especie de
figura que parece un payaso, con un gorro, con una especie de capirote, y conforme se va acercando lo que parece es una especie de reo de la Inquisición, que está de repente en mitad de la carretera. Fue un caso célebre que llegó a investigar el Ejército del Aire, aunque luego su proceso no acabó nunca en los archivos oficiales. Otro tanto ocurre con un caso que pusimos aquí en Milenio, el caso del puerto de Alisas, de otra figura, también de aspecto grotesco. Los testigos no ganan nada, al revés, con contar esto. Lo que ganarán es el silencio, el vacío de su comunidad, y más aún, imagino, con el descrédito que la televisión ha generado habitualmente con estos temas. ¿Quién va a contar esto? ¿Para qué? ¿Por qué alguien dice que de repente se ha encontrado con eso en un punto de la carretera? Vamos a seguir ampliando perspectivas. Volvemos a conectar con Fabio Zerpa en Buenos Aires para hablar de casos que se pudieron investigar en nuestro país, en España. Hay un caso también de un médico madrileño que yo investigué también, que prácticamente hace Sevilla y Madrid, lo hace prácticamente en 40 minutos, y estoy hablando de 20 años atrás, o más quizá. En el caso de estos dos, los tres músicos, ellos vieron también como que el auto, el coche, iba un poco moviéndose, un poco por arriba, ven también una luz extraña, y de repente cuando van a entran en unas luces, dice, bueno, esta debe ser tal con la localidad, ustedes no saben qué dice, y cuando se dan cuenta que están entrando en la ciudad de ellos. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro. ¿Es esa la cola para entrar? Anda, vámonos. ¿Qué dices? Ven. Hola, somos dos. Está bien, pasad. ¿Pero le conocías? No. Eres único. Único 43, por favor. Hugo 43. Nadie sabe más de la noche. ¿Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado? Milenio 3, Cadena SER. Muchos mensajes en esta noche ya navideña que nos mandan al 7640, palabra clave milenio. Yo hice la mili en Talavera y lo de la Portuguesa no es lo único raro que sucede allí. Lo peor es el polvorín. Allí pasa de todo. Buenas noches, tengo 16 años y estoy en el coche con mi padre y mis hermanos dirección Almería, y solo escucharos se nos ponen los pelos de punta. Qué bonito, ¿no? Que vaya toda la familia en el coche por esas carreteras oscuras y escuchando. Hablando de Almería, quizá estén pasando cerca de Gádor, del terrible sacamantecas Francisco Leona. Tú arréglalo, Iker. No, porque es que allí yo recuerdo que recogí testimonios que la gente pensaba que el espíritu de Leona, todavía, con los niños en un saco, de ahí nace el mito del hombre del saco, seguía vagando por las montañas de aspecto lunar de esa provincia, ¿no? ¿Y te imaginas la escena, Carmen, de Leona con el niño en el saco? Y también en Almería, bueno, pues La Roya, ¿no? Los extraños fuegos fatuos que quemaban a la gente y a los enseres en La Roya. Igual están en uno de esos dos puntos, espero que no. Pues tú imagínate esta imagen terrible que nos cuenta Manuel desde Ibiza. Hubo un atropello, un ciclista acabó destrozado, una pierna quedó colgada del tendido eléctrico y bastante gente ha visto el espectro del ciclista. Voluntarios de Cruz Roja. Hemos atendido accidentes en un cruce Antigua Nacional 3 con carretera Tielmes y todos cuentan que se les cruza una mujer con pelo largo. Es curioso, a ver si podíamos conectar con alguno de estos para futuros programas, de futuros amigos también, ¿no? De la Cruz Roja, que saben de muchas historias, igual que cualquier servicio, ¿no? Tanto de fuerza de seguridad como servicio público. Hay historias. Hay una, por ejemplo, en un pueblo concreto de Levante, cerca de la población de Silla, que hablaban de lo que provocaba algún accidente. Bueno, imagino que esto es leyenda, ¿no? Pero nosotros estamos dando esta información, que es la que nos transmiten. Y fíjate, esto fue en el año 91, se publicó en la prensa local. Hablaban de un huertano, de una especie de figura, de un agricultor, pero como del siglo XVIII-XIX, que algunas personas habían visto que el atuendo, la ropa, no era la actual. El tipo de albarcas que llevaban, el tipo incluso de herramientas para la tierra,
bueno, tenían ese aspecto mucho más antiguo. Curioso. Mi padre es taxista y una noche vio una mujer vestida de blanco y de época en una carretera secundaria de Málaga. Felices fiestas, pues igualmente. Oh, hay mucha niebla ahora. ¿Quién baja del coche? Qué mal me lo hacéis pasar, aunque me encanta. ¿Sabéis alguna historia curiosa en Zamora? Nos preguntaba Patricia. Bueno, esto es telepatía pura. Son las 2:45. Hay gente que dice, no, es que quiero tal, respondo a las preguntas. Y es que no puede ser. Es en directo, 2:45. Pero cuando hablabas de taxista, estaba pensando, el taxista de Nuez de Aliste, Zamora. Así que respondemos y matamos 2 pájaros de un tiro. Nuez de Aliste, agosto de 71, un taxista de esa localidad se enfrenta con una especie de figura ovalada, o más bien parecido a un paraguas, que le empieza a perseguir, luego se pone delante, se le aproxima en pleno silencio. Lo que más asusta a este hombre, que llega casi a sacar el brazo por la ventanilla de su viejo 1500 para decir que es amigo, es que aquello no emite ningún sonido. Entonces tú imagínate estar en plena noche por una recta y ver que una figura que no se parece a nada, que no tiene motor, te persigue a ti, que estás ahí solo. Y entonces se abalanza sobre él y a un metro apenas del cristal, cuando va a producirse el impacto, sube hacia arriba en 90 grados. Nuez de Aliste, Zamora, año 71. Pero de Zamora habría que contar 1000 cosas. Es la gran desconocida, Zamora, ¿eh? Es el único sitio, Carmen, donde un juez levantó acta de un aterrizaje ovni. El caso de Alcañices. Creo que lo contamos aquí en su día. Tony desde Valencia, que nos dice, por favor no me hagáis esto, que voy con el camión entre La Escala y Figueres. Soy Raúl. Escala. Desde Sevilla. Hice la mili en Talavera. En el 98 ya no se hacían guardias en esa garita. En el 98 ya no se hacían guardias porque no querían. Eso contaba Andrés Herrera. Es una historia curiosa. Y bueno, curiosamente en La Escala también no solo está el caso de este individuo. Hay otro caso en carretera muy extraño, el de Josep Font, que yo no sé si se habrá resuelto o no, porque yo lo investigué cuando estaba allí, sobre el lugar de los hechos, en la entrevista a estos 2 policías. Fijaos qué curiosa esta historia. Pocos días antes de la denuncia por parte de la intervención policial de la observación de ese ser y de esa figura, un huertano, volvemos a hacer un bucle aquí, Josep Font sale con su mobilet de 50 centímetros cúbicos. Imaginaos lo que puede dar de sí esa moto. Además iba a echar gasolina, por lo tanto debía estar en la reserva el buen hombre. Se aproxima a la carretera comarcal, llegando de una especie de esas carreteras de barro, y desapareció. Pero es que no desapareció solo él, desapareció la moto. No se encontró ni la moto ni a él. Conducía y sin saber cómo me vi dentro de una niebla muy espesa. Tampoco sé cómo salí, pero al salir me encontré en la dirección opuesta. Hola Iker, me llamo Marioto, estoy con mi amigo Rubén escuchando por internet. Aquí en Melilla también se habla de la aparición de una mujer vieja. Soy Ramón, este verano mi novia vio una mujer de espaldas en una curva estrecha yendo de la Marina a Guardamar. Yo no la vi. Qué miedo pasamos. Otro de los puntos calientes. Sí, otro de los puntos calientes. Por cierto que hace poco vi un informe, Carmen, esa carretera que conocemos bien, porque tu familia vive en esa zona, la 340, a su paso entre las provincias de Murcia y Alicante, dicen que es la carretera más peligrosa de España. Sí, sí. Que es curioso que en las carreteras más peligrosas aparezcan estas historias, ¿verdad? Sí, además, bueno, además en esa carretera, justamente entre la Marina y Guardamar, es un punto donde continuamente hay accidentes. Y que en ese punto, además, es donde todos los testigos que hemos podido contactar con ellos han visto esa figura de una dama blanca. Es curioso porque decíamos que muchos de los casos de teletransportación, de supuesta teletransportación, es un tema muy complejo, quizá intervengan muchos factores. Yo soy bastante escéptico en esta historia en concreto, pero no tienen nombres y apellidos. En este caso sí. Cuéntame, Carmen, la historia Muñoz Jurado. El 26 de diciembre de 1976, en Córdoba, se produjo un hecho insólito. Francisco Jurado, de 23 años y empleado de banca, y Pedro Muñoz, de 31 y gerente de un banco, se desplazaban hacia Granada, como hacían a diario, cuando algo hizo que su vida cambiara. Hacia las 5:30 de la mañana cogieron el coche y se dispusieron a conducir por la carretera que une Córdoba y Granada, la 423. Iba cada uno pensando en sus cosas cuando el más joven gritó «¡La luz!». Ambos observaron cómo detrás de un monte que se hallaba a la izquierda del conductor había una intensa luz blanco-azulada. Aquella luminaria poco a poco se fue acercando y en ocasiones el conductor se asustó porque parecía que iba a cortarles el camino. Observaron cómo aumentaba de tamaño y cada vez estaba más cerca. Presos del terror comenzaron a rezar hasta que el aparato se puso encima suya. Vieron cómo se balanceaba sin emitir ningún tipo de sonido.
y tras tenerlo a unos 3 metros de distancia, decidieron hacer un rápido giro, dar la vuelta, hasta que por fin lograron perderla de vista. Llegaron al domicilio y allí narraron el suceso a sus familiares, que se percataron de que ambos chicos tenían sus cabellos imantados. Días después comprobaron que se habían vuelto más sensibles al frío y al calor. Observaron en su dormitorio pequeñas luminarias que revoloteaban sobre sus cuerpos y los de sus parejas. Todos estos síntomas se fueron debilitando con el tiempo, pero lo que no podían controlar era un sueño que se repetía todas las noches. Una carretera, una solitaria y oscura carretera en la que se adentraban para no salir nunca de ella. Y es que lo extraño, el fantasma, el aparecido, sigue siendo un gran tabú, y sobre todo cuando aparece en nuestra ruta, en nuestro camino. Nos lo cuenta el antropólogo José Luis Cardero. Dicen los estudiosos que los fantasmas, las apariciones, rompen un poco el equilibrio de la cronología, ¿no? Los fantasmas son como un pasado que no quiere pasar. El fantasma, la aparición, plantea siempre una gran pregunta, y nosotros lo que hacemos es que recibimos los datos y tratamos de interpretarlos, buscamos respuestas para lo que nos preocupa o lo que nos inquieta, ¿no? Y yo creo que esto fundamentalmente es lo que ocurre con las apariciones. 3:10, y ahora nos vamos hasta Cádiz. Un caso que marcó época, salió en la prensa local y coincidió con otros dos, Sevilla, Salamanca y Cádiz. Entre el 20 y el 21 de marzo de 1974 pasan 3 cosas tan extrañas, las 3 en carretera. Un viajante sevillano es perseguido por un objeto extraño, un camionero de Salamanca vive la peor noche de pesadilla de toda su vida por una especie de seres embozados en un traje ceñido que parecían estar excavando algo junto a la carretera. Pero quizá el caso más sobrecogedor, porque se produjo de una forma muy extraña y luego ocurrieron cosas dentro del vehículo, al parecer, fue el del chofer de la Diputación de Cádiz, ni más ni menos, don Cristóbal Muñoz. Marzo del 74, va tranquilamente después de dejar al presidente de la Diputación en su domicilio, una carretera, la oscuridad y alguien que aparece en el arcén. Un autoestopista, alguien que pide ayuda, no, de nuevo esa rigidez, esa especie de figuras que no sabemos por qué, aparecen como si no tuviesen consciencia de que están ahí, como si no nos diesen ninguna importancia, como decía José Luis Cardero, como un pasado que no quiere pasar, que está ahí, que de repente en la coordenada se ha colado de rondón. Pudo entrevistar a este testigo, y además mejor que nadie, nuestro compañero en Cádiz, José Antonio Caravaca. Le escuchamos. Y acercándose al cruce de Rota y Seré, y siempre esto es un detalle muy interesante, puesto los encuentros se suelen producir, sobre todo cuando son en carretera, cerca de un cruce, observa una extraña niebla, una niebla que apenas deja ver la carretera. Extrañado, es un hombre habituado a conducir a altas horas de la noche, pero me comenta que ese tipo de niebla no lo había visto en otras ocasiones, era muy densa, muy espesa, y observa en el lado de la derecha, en el margen de la carretera, un individuo, un humanoide. Él en un principio piensa que se trata de un accidente producido quizás por aquella densa niebla que apenas deja ver nada, pero cuando se aproxima, cuando se encuentra a escasos metros de este individuo, un enorme haz de luz surge desde la cintura. El testigo, Cristóbal Muñoz, sorprendido, intenta girar el volante y de pronto el coche es zarandeado por una fuerza invisible. En ese momento, presa del pánico, pisa el acelerador del coche e intenta salir a toda pastilla de allí. Un individuo alto, aparentemente normal, que no hizo ningún movimiento y que destelló desde la altura de la cintura el coche del chofer de la Diputación de Cádiz. Un miedo que se reprodujo durante años a pasar siquiera por el mismo lugar, haciendo un rodeo gigantesco con el coche oficial y el presidente de la Diputación dentro para no pasar de nuevo. El miedo a estos sitios se queda grabado en la memoria. Incluso Cristóbal Muñoz es un hombre recio, auténtico, que sigue sin creer en historias de fantasmas. Él simplemente dice que lo vio. Pero hay algo que nunca se había contado, algo que descubrió nuestro compañero José Antonio Caravaca, ese gran investigador de campo de las tierras de Algeciras. Pudo entrevistarlo en muchas ocasiones. Él nunca había vuelto a querer contar la historia. Pero es que pasó algo dentro del coche. Eso quizás es lo más tenebroso. Cuando huye de allí, cuando, según la prensa nacional, dijeron que el chofer y su coche se zarandearon como una hoja, como si una mano invisible lo revolotease,
ocurrió algo dentro del pequeño habitáculo. Nos lo cuenta José Antonio Caravaca. Siente una fuerza tremenda que zarandea todo el vehículo, un SEAT 1500 oficial, es zarandeado y, fíjate, Iker, de pronto siente que aquel ser se ha introducido en el vehículo. Es una impresión que tiene el testigo, de que aquella extraña entidad se ha colado en su automóvil. Imaginaros, a las 4 de la madrugada, rodeados de niebla, aquel ser emite un potente haz de luz y parece que se introduce dentro del vehículo. En ese momento, ya presa total del pánico, Cristóbal Muñoz, a través del retrovisor, comprueba que detrás del coche no hay nada. Y todo esto incluso le lleva a casi perder el control del automóvil y salirse de la carretera. Posteriormente, alejado ya, gira la cabeza y ve que no hay ni el menor rastro, ni del humanoide, ni de la luz. Un hombre rígido ocurrió en otros puntos de España, por ejemplo en las inmediaciones de Záfara en 1968. También el coche sufrió extrañas vibraciones. Un individuo... Por cierto, Alberto, tú haces mucho esa ruta y me estabas comentando que hay una característica especial que desde luego yo no conocía. Sí, es un paraje extraño y además siempre vas acompañado por un lateral por la valla de la base de Rota. Una valla de alambre de unos 2 metros y medio de altura, y yo creo que siempre te van acompañando pues luces curiosas, ¿no? Vas yendo desde Rota hacia Jerez, ves a la derecha esa base de Rota, ves de vez en cuando alguna patrulla por la noche, ves alguna linterna, ves a alguien dentro de esa base, y la verdad es que es bastante inquietante. Y luego pues un poco más adelante, cuando uno se desvía hacia la izquierda y vaya en dirección a Jerez, pues la verdad es que a la derecha también hay una especie como de cuartel abandonado, algo así, que tiene como una garita fantasma, y uno pasa, la verdad es que es una zona un poco inquietante. Pues me acabas de dar un dato muy interesante, porque estos casos como el que escuchábamos antes de la Portuguesa, de Talavera Real, también es una base aérea. Carretera, encrucijada, cruce y visiones cerca de una base. Habría que investigar. Carmen, acabamos con testimonios de los oyentes que hoy desde luego han inundado. Sí, además es que es noche propicia, pero que tengan mucho cuidadito porque hay mucha niebla por toda España, ¿eh? Que vayan con cuidado, despacito, que se llega. Estoy trabajando en la gasolinera de La Mancha, gracias a tu programa Creo en lo Paranormal. Su padre es guardia civil y vio algo, nos dice. Soy un ingeniero de rosca o técnico superior en movimientos de mercancía. Pues mola esto del teletransporte, a ver si me toca y me libro de un viaje. Saludos. Estaría mal, ¿eh? Soy guarda de un coto de caza en la campiña cordobesa y estoy con el coche en medio de los olivos y solo. Estoy acongojado, pero gracias por acompañarnos. Estoy conduciendo por una carretera secundaria de Huesca dirección Zaragoza, que hay niebla y además estoy en reserva y ya no sé qué hacer. Pues si se te para el coche, llámanos que te mandamos a alguien. Yo estoy pensando ahora en la sensación que tuvo que tener, fuera lo que fuese lo que vio, ese hombre, del chofer de Bollación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, cuando durante unos minutos cree que ese individuo está dentro de su coche. ¿Cómo se tiene que pasar, eh? Saludos, yo hice la mili en Talavera y me tocaba recoger los perros en la furgoneta de madrugada y algunos perros no querían entrar en ciertas garitas. Hombre, una de ellas, la de la Portuguesa, se ganó ese nombre, seguro. Soy un guardia civil y con el compañero que estoy ahora de patrulla vimos a un grupo de 4 personas y cuando bajamos no había nadie. Saludos desde Santander. Iker, soy un camionero, estoy a la altura de Manzanares, dirección Madrid, con una noche de niebla muy mala y me tenéis acongojado. Un saludo de Juan Miguel. Hombre, cerca de Manzanares estaba también el tío Garrampa. La historia del tío Garrampa, otro de tantos sacamantecas que actuaban y decían, fíjate la historia, iba en un coche fúnebre. Casi nada. Bueno, tú viviste algo parecido en Toledo, ¿no? Que tuviste una aparición dentro de un vehículo, en este caso era Pedro Espinosa, pero casi te digo sí, mismo. Cierto, como si cierto. Nuestro técnico en exteriores, también? Pedro Espinosa, que de repente, menos lo que ponemos un poco de humor, se apareció como alma en pena, además bastante pálido estaba Pedro, dándonos la mano por detrás, imaginaos, escondido detrás de la furgoneta de la SER entre todo tipo de maletas, y alargó nuestra mano cuando estábamos investigando de noche. Imaginaos el susto. Anda, que menudo equipo. Luego dicen que son valientes. En el puesto de socorro de Puente Genil se escuchaban accidentes que no se producían. Todos teníamos la sensación de que alguien pasaba por la ventana. Lo dejamos ahí con ese mensaje. Alberto, Noel, Carmen, bueno, que paséis feliz noche y mañana aquí nos encontramos pues casi después de cenar, justo después de cenar. Venga. Hacia las 12, con una gran tertulia. Un abrazo, amigos. Un beso.